Bueno, hermanos, continuaremos con nuestra meditación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hermanos. Podemos dar lectura desde versículo 9 a 12. Hermanos, vamos a darle lectura en la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulos 4, versículos 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. 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 Hermano, quería compartir un versículo acerca de la caridad, versículo que leyó el hermano, más acerca de la caridad, el amor fraternal. No habéis menester que os escribamos. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. Este mandamiento está en los evangelios. En los evangelios está escrito que nos debemos amar los unos a los otros. Pero ellos igual aprendieron esto, juntamente con la práctica que los apóstoles llevaban. Luego tenemos la primera epístola del apóstol San Juan, donde habla de la caridad, el amor. Versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos, los hermanos, amaban a esos hermanos visitándolos, llevándole cosas para mostrar el amor para con ellos, pero también al mismo tiempo con Dios. Por eso dice luego, empero, rogamos, hermanos, que abundéis más, como si fuera una promesa, que si ellos amaban a los hermanos y ayudaban, Dios siempre da el doble o el triple o al 100% de lo que uno puede dar. Y que procuréis, versículo 11, tener quietud y hacer vuestros negocios, trabajo, y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Los apóstoles enseñaban la caridad fraternal a estos hermanos. Pero versículo 12 dice, a fin de que andéis honestamente para con los extraños, inconversos, y no necesitéis
de nada. Ahora, préstele atención, hermano. Del versículo 1 al 8 habla de la santidad. Y acá habla de la caridad. Esto es como un rompecabezas. La santidad sin la caridad no es nada. La caridad sin la santidad tampoco es nada. Fíjese cómo el apóstol le va enseñando a estos hermanos de Tesalónica. Por eso volvemos al primer versículo que dice, resta pues, o sea, como los hermanos la otra vez dijo, restaba en el capítulo anterior, capítulo 3. Resta pues, hermano. ¿Qué cosa? La santidad, la caridad. Las dos cosas importan a Dios. Qué lindo es esto, hermano, porque hoy en día hay mucha caridad, pero no hay santidad. Y una cosa sin la otra no se complementa. Las dos cosas se complementan acá, en este capítulo y en estos versículos. La importancia que tiene esto para nosotros, para que aprendamos justamente lo mismo que estaban aprendiendo los tesalonicenses. El mismo Señor Jesús dijo, en los postreros tiempos, el amor de muchos, la caridad de muchos, enfriará. Y acá está hablando que deben procurar aún más. También a nosotros nos está diciendo, procuren más. Acerca de la caridad, habla también en Santiago. Y yo veo que un hermano necesita. Bueno, hermano, lo estamos viendo, que vaya bien, pero no le doy lo que necesita. No sirve de nada la caridad. Eso no es caridad. Eso no es amor fraternal. Qué lindo, hermano, esta enseñanza que tenemos acá. Santidad y amor o caridad. Sí, hermano. Hermanos, quisiera un poco profundizar de este amor fraternal, dice, ¿no? Aquí la escritura. Me hace pensar, hermanos, aquí vemos cuando Pablo se había ausentado, los hermanos en Tesalonicenses dice que ellos aprendieron todo y estaban manteniendo el amor que tenían antes. Todos los hermanos, estaba bastante bien. Por eso dice, pero acerca de este amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. Aquí vemos, hermanos, los hermanos de Tesalonicenses habían aprendido bastante de este amor, de esta práctica que hicieron ellos, que no dejaron, que no cesaron a hacer esas buenas obras delante de Dios. Y cuando Pablo escribe esto, casi ya no es necesario, porque ellos habían aprendido mucho y habían mantenido ese amor fraternal. Entonces podemos notar que este amor que vemos, hay otro amor que todos los hermanos debemos amarnos con ese amor que Dios nos amó. Primeramente, con ese amor que tuvo Dios con nosotros, por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él tenemos la gracia,
esta salvación. Y con ese amor debemos amarnos unos con los otros. Dice, como acá los hermanos tesalonicenses, ellos aprendieron y mantenían en ese amor. Ahora, cuando dice acerca del amor fraternal, podemos leer un versículo en 1 Pedro, capítulo 1, versos 22. 1 Pedro 1, versos 22. Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros, extrañablemente de corazón puro. Aquí vemos la palabra de Dios muy claro. Pero en este amor fraternal a veces somos egoístas, como es la verdad, a veces medito así y es así. El amor fraternal es un amor sacrificial, un amor que es sobre todo el amor, que cubre todo, a los ricos, a los pobres, a mi enemigo, a quien que me maldice, a mi vecino, a todos cubre, al que me quiere hacer maldad. O sea que este amor está sobre todo el amor. Este es amor fraternal. Primeramente, amor fraternal quiere decir con el amor que tienes en esta vida. Más directo podemos decir, amarnos con lo que tienes en tu vida, con lo que Dios te dio en esta vida. Si te ha dado mucho, bueno, amar a tus vecinos o a tus hermanos o a alguien que te maldice con lo que Dios te dio en esta vida. Si te dio poco, bueno, con poco. Si te dio mucho, con mucho. Entonces, eso dice que ese amor fraternal es, pero a veces, como vivimos en este mundo, en esta carne a veces es egoísta. A veces es difícil compartir con lo que tenemos y dar a los pobres con lo que Dios nos dio. Es un poco difícil a veces ese amor fraternal hacia nuestros prójimos. Seguramente los tesalonicenses compartían todo lo que tenían con los pobres o con los ricos que estaban ahí. Quizás todo vivían en ese amor. Compartían todo lo que tenían, seguramente. Entonces no es necesario que les escriba, porque ustedes habían aprendido mucho. Claro, ellos practicaban ese amor fraternal. Compartían, vivían de sus bienes que tenían como los primeros cristianos en Hechos, los 42. Entonces, pero viendo en realidad nuestra condición, a veces es un poco difícil. Yo digo, hermanos, quizás muchos pensamos de esta manera, a veces no podemos largar lo que tenemos y darle a los pobres. Pero dice que ese amor fraternal
está sobre todo amor. Es un amor sacrificial, con la que amamos a nuestras esposas. También amamos con ese amor sacrificial. Pero otras palabras dicen amor ágape. Y esto es, hermanos, que a veces uno dice, ¿cómo puede ser? Pero amar a mis enemigos, a aquellos que no creen en Dios, a aquellos que no maldicen, vivir de esta manera. A veces es difícil, yo creo que a mí es un poco imposible, pareciera, ¿no? Pero la palabra nos dice eso, de que debemos amarnos con ese amor fraternal y con el amor de Dios, con lo cual nos amo a todos nosotros, porque somos una iglesia, componemos todos los creyentes y una familia en Cristo. Esto es el verdadero amor que nos habla en ese versículo cuando hemos leído en nuestro estudio. Entonces, debemos amarnos no con amor fingido. A veces nuestro amor es fingido, a veces. A veces familias carnales nos damos la mano, a veces con otro no, damos la espalda, a veces le damos la mano, pero a veces somos falsos, hipócritas, a veces de frente le damos bien la mano, pero de espalda no, a veces de corazón no. Pero la palabra dice de corazón. Ese corazón puro que no sea fingido. Y esto es el amor fraternal, esto es el amor que está sobre todo el amor. Y la palabra nos enseña que debemos vivir en ese amor. Debemos glorificar a Dios con nuestros hechos, con nuestra obra, con nuestro amor que amamos a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Ese es el amor fraternal. Y con esas obras, con esos hechos, esa es la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, con nuestros hechos glorificamos a Dios. Entonces, a esta carne afecta, hermanos. A veces parece un poco difícil, pero estamos aprendiendo. Ojalá que practiquemos y que tengamos esa vida que tenían los tesalonicenses. Sí, hermanos, estamos en estudio. Queremos escucharlo también. Estimados hermanos, es importante escuchar la palabra de Dios, lo que nos habla en esta tarde del amor fraternal. Aquí vemos un ejemplo que ellos habían practicado ya el amor fraternal. Entonces, verdad, es necesario también nosotros tenerlo esta parte, hermanos, nuestra parte. Pero practicar no es fácil, hermanos, es sacrificio, hermanos. Si vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estimados hermanos, ese amor a la práctica es un poco difícil, pero la palabra nos manda. Entonces, ese es un mandamiento. Entonces, por eso es améis unos a otros. Estimados hermanos, es verdad, nos falta esa práctica, ese amor, hermanos, en nuestra vida,
que vivimos, hermanos, pero aquí los discípulos tienen que demostrar, dice, para que seáis mis discípulos, amaos unos a otros. Entonces nosotros también, por otro lado, también somos también discípulos del Señor, los que escuchamos. Después la vida práctica que llevaron también nuestros hermanos en Hechos, los primitivos cristianos, en capítulo 4 de los Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Qué difícil llegar a esa parte, hermanos, pero eran en esos tiempos el amor que tenían ellos. Eran de un solo corazón y un alma, dice. Pero nosotros de esta parte carecemos, hermanos. El quien habla carece de estas cosas. Muchas veces decir siempre es mío, pero aquí dice todos eran comunes. Pero muchas veces nosotros siempre todas las cosas decimos que no. Alguien me pide favor, no, no puedo, pero habiendo hay veces no. Es verdad, somos faltos, hermanos. Pero nos habla de mantener nosotros también esa práctica. Por eso en Tesalonicenses nuestro tema es la vida práctica, la santificación y el amor. Entonces, por eso habla en este capítulo que estamos meditando, hermanos. Por eso en Hebreos, otro versículo dice también, ¿no ve? Capítulo 13, permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad. Entonces, aquí tenemos las escrituras que nos ayudan a cada uno de nosotros para ponernos en vida práctica, pero es difícil, pero aunque es difícil, procuraríamos, hermanos, de mantener esa práctica como los hermanos tesalonicenses. Él decía, ya no era necesario, dice, pero aquí hace recuerdo que os améis los unos a los otros. Y esto nos da una ayuda para nuestra vida espiritual, hermanos, donde vivimos, donde transitamos, hermanos, para cada uno de nosotros, para sentir ese amor fraternal, hermanos. Nos falta mucho, hermanos, es verdad, como nuestra hermana antecedía, nos falta, hermanos, mucho. No solamente dentro del local, sino afuera también con todos nuestros hermanos y también con los prójimos para demostrar la vida que llevamos, hermanos. Es importante notar estos versículos, estamos llevando, hermanos, estamos en estudio. Estimados hermanos, ayudémonos, hermanos. Sí, hermanos. Amados hermanos, podemos leer en Hebreos, hermanos, capítulo 13, versículo 1. En el capítulo 3, hermanos, nos ayuda la escritura. Dice, permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 16, hermanos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí vemos, hermanos, el amor fraternal es la parte práctica, hermanos, que nos toca verdaderamente, hermanos. La práctica nos falta, hermanos, en esa parte, hermanos, ¿no?
el hecho de compartir, de ayudarnos unos a otros en cada necesidad, hermanos, de la vida diaria. Quiero leer también versículo de este mismo capítulo, versículo 5. Ahí dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Creo, hermanos, que el materialismo que hoy en las grandes ciudades, hermanos, muchas veces hace a los cristianos que nos volvamos, hermanos, siempre de querer tener las cosas materiales, hermanos, como para uno mismo. Eso vemos, hermanos, lo que hoy en día nos ataca el enemigo por ese lado. En las grandes ciudades, hermanos, vemos que cuánto nos cuesta, hermanos, el hecho de compartir juntos. Ese es el amor fraternal, hermanos, ¿no? En las necesidades diarias de colaborarnos unos a otros. A veces, hermanos, estamos tan para nosotros nomás y olvidamos esa práctica del amor fraternal, ¿no? Y es un ejemplo, hermanos, los de Tesalónica, ¿no? Dice, por toda Macedonia ellos estaban con esta práctica y vemos en nuestro estudio, hermanos, el apóstol Pablo diciendo, el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí vemos, hermanos, que no solamente es en una sola situación, ¿no? O en un momento. Cuando vemos que nos dicen ellos más y más abundéis, parece que es nuestra vida, hermanos, mientras estamos en este mundo. A veces, hermanos, un tiempo lo podemos hacer y a veces podemos descuidar esta parte, hermanos. Por eso, hermanos, nos ayuda, hermanos, a nosotros de cómo vemos, hermanos, porque dice la Escritura que los de Tesalónica habían aprendido de Dios. Es algo, hermanos, que nos hace pensar a nosotros y ver ese amor de Dios, hermanos, para con nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay esto, hermanos, en el corazón del cristiano, ha de haber también esa práctica, hermanos, ¿no? Quiero leer en Primera de Juan, hermanos, capítulo 1 o capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí vemos, hermanos. A veces el amor al mundo desvía el corazón, aparta. Y dice la Escritura, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y somos exhortados, hermanos. ¿Por qué somos exhortados? Porque seguramente, hermanos, hay esa fragilidad de que nuestros corazones, hermanos, empiecen a amar este mundo, hermanos, ¿no? Las cosas, todo lo que hay en el mundo, hermanos, ¿no? Y dice, el amor del Padre no está en él. Pero en los Tesalónica, hermanos, era
ese amor, hermanos, estaba, hermanos, en sus corazones. Ese primer amor, hermanos, estaba, que son un ejemplo para nosotros, hermanos, ¿no? Que las cosas materiales, las cosas presentes, las necesidades presentes, hermanos, podían compartir, hermanos, ¿no? Como un hermano decía, a veces nos duele desprendernos de algo. ¿Será porque amamos esa cosa, una cosa material? Porque el amor fraternal, hermanos, es algo que comparte, ¿no? Como un hermano ayudaba, algo que da. Y esto, hermanos, es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Para nosotros todos que podemos, hermanos, como un hermano decía, no solamente entre nosotros, sino en este mundo que vivimos, hermanos. A veces hay situaciones en que pasamos, como ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, la iglesia, o sea, la religión pura, hermanos, es visitar a las viudas, a los huérfanos y guardarse del mundo. Y esta es una práctica necesaria, hermanos, porque ahí, hermanos, podemos demostrar, ¿no? Ese amor de Dios. Se muestra, hermanos. El mundo puede ver, nosotros podemos ver, hermanos. Pero si no lo hacemos, hermanos, es como decía un hermano por ahí, puede ser fingido. Y podemos también en esa parte, hermanos, caer pensando, hermanos, ¿no? Sino que las cosas que tenemos, hermanos, poder, hermanos, compartir en los necesitados, ¿no? Porque los huérfanos en el mundo hay, hermanos, ¿no? Pobres. A veces yo me acuerdo, hermanos, viene al local alguien necesitado y ¿cómo respondemos, hermanos? A veces estamos cuestionando primero, hermanos. Parece que ese amor fraternal, hermanos, nos falta mucho, hermanos, practicar, hermanos, ¿no? Pero el amor del Señor, hermanos, el amor de Dios, hermanos, es el que obra en cada corazón de nosotros, hermanos, ¿para qué? Porque los de Tesalónica, ellos habían aprendido de Dios, hermanos, ¿no? Una grande enseñanza, hermanos, para nuestra vida práctica, hermanos. Estamos en estudio, hermanos. Bien, hermanos, nuestro estudio en capítulo 4. Ahí tenemos, hermanos, la enseñanza aquí de apóstol Pablo, en Tesalonicenses, hermanos. Ya nuestros hermanos nos han explicado. Aquí tenemos la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y bien claro, hermanos, que nuestros hermanos ya nos han explicado, pero siempre tenemos que un poco aplicarnos también a nosotros, ¿no? Bueno, después la segunda, el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ella más y más. Así que, hermanos, nos dice que abundéis más y más. Bueno, hermanos, tenemos algunos mandamientos también del Señor en San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 34, que es un mandamiento del Señor, hermanos, que el Señor ya dejó el amor fraternal enseñando a sus discípulos, y cuanto apóstol Pablo enseñando también el amor fraternal a los tesalonicenses, también a nosotros en el día, hermanos, cuando dice, versículo 34, San Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, todo esto que estamos aprendiendo es un mandamiento del Señor que apóstol Pablo, utilizando a su siervo, tenemos en muchos pasajes que nos enseña del amor fraternal. Y podemos entender, hermanos, de que lo que a nosotros nos falta es la práctica, de que podemos siempre aprender la práctica de la escritura, donde nos enseña, hermanos. Y eso es lo que nos falta, hermanos, el amor fraternal, como nuestros hermanos nos estaban explicando. Bueno, seguimos, hermanos, estudiando, y lo que el Señor nos quiere enseñar y también exhortar, ¿no? De que también nosotros tenemos que practicar también la palabra del Señor, hermanos, en que podemos, hermanos, siempre animarnos de una manera o de otra y seguir aprendiendo de la palabra del Señor, porque cuando dice, también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, dice, os rogamos, hermanos, que abundéis. Eso es lo que es importante, hermanos, que abundéis. Eso es lo que a nosotros nos toca, hermanos, que abundemos siempre guardando la unidad de todos nosotros, ¿no? En fraternal, en todos unidos, hermanos. Y bueno, hermanos, seguimos, hermanos, escuchando el estudio, estamos en el estudio, siempre compartamos lo que podemos, siempre animar a nuestros hermanos. Hay nuestros hermanos que un poco más que colaboran con la escritura, siempre esperamos, hermanos, la ayuda, siempre en el temor del Señor y mirando al Señor, hermanos. Ayudémonos, hermanos, hay muchos hermanos que estamos escuchando en toda esta plataforma, hermanos. Queremos aprender, hermanos. Esto quiero siempre que nos animemos, hermanos. Hermanos, quería compartir un versículo. El versículo 12 dice, a fin de que andéis honestamente para con los extraños. Extraño. Me hace acordar la palabra extraño a la primera epístola universal de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, lo Dios en acepción de personas. Hermanos, la epístola del apóstol Santiago es muy poco leída, porque muchos dicen que es una epístola muy dura. Sin embargo, a mí, en lo personal, me enseña muchísimo y es una de las epístolas que, con la de el apóstol Juan, de las que más leo porque son de las que más aprendo. Y dice, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, éstate tú allí
en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros hacéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hermanos, hasta ahí son 7 versículos durísimos, pero de una tremenda enseñanza. Al final el versículo 7 dice que los ricos no solamente nos arrastran a los juzgados, sino que también blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre cada uno de nosotros. Porque los ricos no creen en Dios, la gran mayoría no creen en Dios. Los pobres todos los días se acuerdan de Dios, todos los días. Así que, hermanos, cuando habla del amor fraternal, nos está enseñando esto que el apóstol Santiago habla aquí del versículo 1 al 7 en el capítulo 2 de Santiago. Voy a volver a repetir el versículo 1. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en acepción de personas. No, hermano. Por eso acá el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el versículo 12, a fin de que andéis honestamente para con los extraños, como leyó el hermano ahí en el Evangelio de San Juan, para que los incrédulos también crean por el amor que hay entre hermanos. Y sí, hermano, es difícil la práctica de la caridad, pero no es imposible. Pero también no nos olvidemos lo que anteriormente les había dicho. El amor de muchos en los tiempos postreros se enfriará. Sí, hermano. Amados hermanos, en verdad la palabra de Dios, hermanos, en esta noche nos habla a cada uno de nosotros, hermanos. Vemos, hermanos, que los hermanos de Tesalónica habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo en medio de gran oposición, hermanos, ¿no? Que pasamos meditando, hermanos. Colosenses versículos 2, hermanos. Dice, pues, habiendo sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los de Tesalónica habían aceptado la palabra de Dios, verso 13, por lo cual en nosotros
sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por medio de la palabra de Dios, podéis comprender que los hermanos de Tesalónica habían recibido conforme a la palabra de Dios, y que cuando han recibido la palabra de Dios, el Espíritu Santo, cada uno de ellos. Hoy en día, cada creyente, cuando uno recibe a Cristo, tiene el Espíritu Santo, es amor. Por eso dice, los evangelios, no damos el evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo a quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprender esto, hermanos, viendo a nuestro Señor Jesucristo sido ultrajado en este mundo, y él no decía nada, y todas muchas cosas que podemos hablar de él, pero ¿cómo estamos haciendo? ¿No? Como nuestros hermanos ya antecedían, lo estamos empleando solamente, hermanos, que podemos meditando, leer la palabra de Dios, puede actuar mediante el Espíritu Santo. Así por sí sola no va a poder, porque el amor genuino va a ser para siempre de un creyente, pero el amor fingido va a ser para poco tiempo, porque vemos, hermanos, el amor genuino es, hermanos, cuando vemos muchas veces, quizás cuando hay un bebé recién nacido, es para quererlo, y muchos quizás de nosotros hemos hecho eso, hermanos, ¿no? No fingido. El amor es así, como que nos quiere enseñar aquí en este versículo. Vamos a ir a algo, hermanos, ya han leído los evangelios, hermanos, y ahora, hermanos, vamos a ir a Gálatas, hermanos. Gálatas, capítulo 5, 22. Dice así la palabra de Dios, hermanos. El fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces vemos aquí que los hermanos de Tesalónica, el apóstol diciendo, hermanos, que vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios estaba obrando en sus vidas, es amor sin miento. Entonces vemos, hermanos, aquí el verso 22, el fruto del Espíritu es amor. Tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Oh, hermanos, el quien habla mismo, hermanos, tiene que día a día, hermanos, meditar la palabra de Dios, entrar, hermanos. Porque si yo no voy a meditar y hablo de amor, hermanos, no lo vamos a poder lograr. Y el Espíritu Santo no está trabajando si nosotros no leemos. Entonces aquí vemos, hermanos, cuando en Primera de Juan, hermanos, ¿no? Quizás muy conocido, algo voy a tocar, hermanos, primer capítulos 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oh, hermanos, verdad, como uno de nuestros hermanos nos decía, hermanos, quizás una exhortación a cada uno de nosotros, hermanos, a sus hijos, quienes hemos aceptado a Cristo. En verdad, hermanos, la palabra de Dios nos llega, hermanos, y debemos cultivar, como dice la palabra de Dios, hermanos. Y muchos ejemplos podemos poner, pero vemos aquí, hermanos, verso 11, hermanos,
Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, ese amor, como en los hermanos de Tesalónica, fue obrando, hermanos. Y en nosotros, hermanos, va a obrar, hermanos, cuando nosotros estamos en meditación. Y si estamos dejando el Espíritu Santo, hermanos, que está constante, hermanos, en día a día con nosotros, pero si nosotros no lo vamos a leer, hermanos, no lo vamos a poder lograr, hermanos. Por eso a sus discípulos dice, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces vemos, hermanos, que en esta noche, hermanos, en verdad necesitamos, hermanos, ese amor, hermanos, de cultivar, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Hermanos, pensaba leer unos versículos más, hermanos, donde vemos, hermanos, en Hechos 4:32, donde hemos podido también leer Hechos 4:32, dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Cuanto del amor fraternal que estamos aprendiendo en el versículo 9, Tesalonicenses, hermanos. Estos versículos creo que nos ayudan, nos animan, hermanos, porque en la congregación de los que creyeron, dice que era un corazón y un alma. El amor fraternal era entero y ninguno decía ser lo suyo, porque dice, le poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Entonces, pues, hermanos, en Romanos 12:10 más quiero leer. A ver, Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice, amándoos los unos a los otros, en caridad fraternal, previéndoos con honra. La palabra dice con honra, los unos a los otros, siempre honrando al Señor, teniendo temor al Señor, no siempre mirando al Señor, que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo siempre que esté, siempre guiándonos, porque la palabra dice, amándoos los unos a los otros, en caridad fraternal, previéndoos con honra los unos a los otros. Creo que hermanos, nuestros hermanos ya nos están ayudando, y también en Efesios capítulo 5 también dice imitadores. Quisiera leer también ese versículo. Efesios capítulo 5, 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí tenemos, hermanos, una enseñanza, una exhortación. También nosotros tenemos que ser imitadores como los tesalonicenses nos está enseñando en versículo 9. Es importante, hermanos, tener en cuenta que podemos también ejercer también como decían nuestros hermanos, cultivar, y esto es lo que, hermanos, estamos estudiando, ¿no? De que el Señor nos está enseñando de cómo tenemos que también ser imitadores, también dice la palabra. Porque también en Hebreos nos han hablado nuestros hermanos, en Hebreos 13:1, nuestro hermano estaba leyendo, también de amor fraternal nos habla. Quiero leer primera Pedro 3:8. Primera Pedro 3:8 dice, finalmente sé todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. Hermanos, estos versículos que nos animan, hermanos, cuando en 1 Pedro 3:8, y también dice, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, hermanos. El amor tiene que ser
hermanos, en el amor del Señor, hermanos, cuando nos dice, sed compasivos, fraternalmente, misericordiosos, hermanos. Después, segundo Pedro, nuestro hermano estaba leyendo, y la piedad fraternal y la fraternidad es amor. Y 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, no hay tropiezo en él. Así que, hermanos, nos enseña en muchos versículos, nos enseña la palabra del Señor del amor fraternal, hermanos. Y 1 Juan 4:7 también podemos leer. 1 Juan 4:7 dice, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, cualquiera que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, creo que es importante esta noche que podemos estar meditando. Y por último, quiero leer, hermanos, en Salmo 133. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos igualmente en uno. Hermanos, nos falta estar unidos en amor fraternal, todos juntos, unidos, hermanos, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en uno, igualmente en uno. Ese es nuestro versículo, versículo 9. Hermanos, creo que nuestro estudio es tan importante, hermanos. Creo que podemos siempre ayudarnos con la palabra, hermanos. Gracias. Señor, le bendiga su palabra.